Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Bacon. Francis Bacon nació en Londres en 1561 y murió en 1626. En 1620 publicó su obra más famosa, El Nuevo Órgano, que en intención de su autor debía sustituir al órgano aristotélico. En 1624 revisó el texto de otro libro de él, titulado La Nueva Atlántida, donde describía una eficaz comunidad de sabios y científicos. Sigue, en cierto sentido, los pasos de Tomás Moro con su libro Utopía, de una ciudad ideal, un estado ideal. Se puede decir que con Bacon comienza en la historia de Occidente un nuevo clima intelectual. Indagó y escribió sobre la función de la ciencia en la vida y en la historia humana. Bacon, además, puede ser considerado como el filósofo de la era industrial. Su obra Los Ensayos, que es su primer libro, de 1597, es un conjunto de análisis eruditos referentes a la vida moral y política. Se puede decir que con Bacon, como reconocen los estudiosos, da comienzo una nueva atmósfera intelectual y un nuevo modo moral y social de entender la ciencia. Según Bacon, ciencia y potencia coinciden en el sentido de que se puede actuar sobre los fenómenos solo si se conocen sus causas. Ciertamente, entre las teorías de Bacon se pueden destacarse varias, entre ellas, por ejemplo, la teoría de los ídola, en latín. La primera función de la teoría de los ídolos, según Bacon, consiste en hacer que los hombres tomen conciencia de las nociones falsas que entorpecen la mente y que les impiden el camino hacia la verdad. Y estos ídolos se pueden subdividir o diferenciar en 4 tipos. Los voy a explicar y a enumerar a continuación. Primero están los ídolos de la tribu, que dependen del hecho de que el entendimiento humano mezcla siempre su propia naturaleza con la de las cosas, deformándola y transfigurándola. También están los ídolos de la caverna, que proceden del sujeto individual o bien de la educación y de sus hábitos o costumbres, o incluso, se podría decir, de otros azares fortuitos. Además están, en tercer lugar, los ídolos del foro, que dependen de los contactos recíprocos del género humano y se introducen en la mente a través de combinaciones impropias de palabras y de nombres. Y por último, los ídolos del teatro, que penetran en el ánimo de los hombres por obra de las diversas doctrinas filosóficas y de pésimas reglas de demostración. Bien, se puede afirmar que para Bacon, la ciencia consiste en el descubrimiento de las formas. Ya sabemos que la forma es la sustancia segunda según Aristóteles. Bacon coincide con Aristóteles en el hecho de que el verdadero saber es el saber mediante causas. Ya Aristóteles había hablado de causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Las palabras del lenguaje de la naturaleza serían, en consecuencia, los fenómenos, y las letras del alfabeto, según Bacon, serían las formas pocas y simples. Se observa en la producción filosófica de Francis Bacon una crítica indudable a la inducción aristotélica. En opinión de Bacon, hay que seguir el camino de la inducción, pero una inducción diferente a la utilizada por el propio Aristóteles. Bacon nos dice que la inducción aristotélica no es más que una inducción por simple enumeración de casos particulares, partiendo de experiencias muy escasas. Y lo que él quiere es que haya muchísimas más experiencias y muchísimos más casos particulares. En definitiva, según Bacon, la inducción aristotélica sobrevolaría los hechos, mientras que la propuesta por él mismo es una inducción por eliminación, que estaría en condiciones de captar o asir la naturaleza, la forma o la esencia de los fenómenos. En definitiva, la nueva inducción es una vía intermedia entre empirismo y racionalismo. De esta manera, como él mismo dice,
Nuestra esperanza reside en la unión cada vez más estrecha y más sólida de ambas facultades, la experimental y la racional, que hasta ahora no se ha puesto en práctica. Y dice más Bacon, habla de las líneas generales del nuevo método y escribe: no se trata solo de investigar y de recoger el mayor número de experimentos de género distinto al de los que hoy están en uso. También hay que emplear un método completamente diferente y un proceso diferente para conducir y hacer avanzar los experimentos. En consecuencia, según Bacon, hay que poner en práctica la estrategia del experimentum crucis o experimento crucial. Y escribe: cuando durante la búsqueda de una naturaleza el intelecto se muestra inseguro y no se decide entre a cuál de dos o más naturalezas hay que asignar o atribuir la causa de la naturaleza examinada, se entiende que hay que realizar experimentos cruciales. También desarrolla las 3 tablas de la nueva inducción. De hecho, si buscamos la naturaleza del calor, hemos de compilar una tabla de presencia, en la que se registren todos los casos o instancias en que se presenta el calor. De aquí la importancia de las tablas de registro. Además, una vez que se ha compilado la tabla de presencia, por ejemplo, se compila la tabla de ausencia, donde se registran los casos próximos, es decir, afines a los precedentes. Una vez acabada la tabla de ausencias, se pasa a compilar la tabla de los grados, en la que se registran todos los casos e instancias en que el fenómeno se presenta con mayor o menor intensidad. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, habría que prestar atención a la variación del calor en el mismo cuerpo, según se coloque en ambientes diversos o en condiciones particulares diversas o diferentes también. Francis Bacon es el primer filósofo sobresaliente del periodo posmedieval en Inglaterra. Además, señala el valor y la justificación del conocimiento, que consisten para él sobre todo en su aplicación y utilidad práctica. En este sentido, pues se adelanta a su tiempo y está claro que Bacon adivinó de un modo notable el progreso técnico que se acercaba. Además, confiaba en que habría de servir al hombre y a la cultura humana. También afirmaba el establecimiento de la física sobre una base experimental e inductiva. En definitiva, Bacon vio que sería el conocimiento científico de la naturaleza, no la alquimia, la magia o la especulación fantástica, lo que abriría para el hombre el camino del dominio sobre la realidad, sobre la naturaleza, en definitiva, sobre el mundo. Pero cabe decir también que Bacon, a pesar de todos estos logros, tuvo una comprensión y una apreciación insuficiente del nuevo método científico que estaba surgiendo ya en el siglo XVII y ya no digamos del método científico propio del siglo XX o del siglo XXI. Es entendible que así fuera. Por otra parte, aunque anticipó muchas cuestiones, sobreestimó su capacidad de vidente, por otra parte. Y también, pues, hay que decir que una de las razones por las que Bacon ha sido, entre comillas, despreciado, es el que no supiera conceder a las matemáticas la importancia que actualmente poseen en la física. Pero, claro, él tampoco podía saber cómo se iba a desarrollar la física matemática en los siglos pues, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI. Es algo comprensible. Y también cabe decir que no concedió suficiente importancia a la deducción científica. Se centró más bien en la inducción y no tanto en la deducción. De todas maneras, cabe decir que el autor del nuevo órgano ocupa uno de los puestos más importantes en la historia de la lógica inductiva y también, por supuesto, de la filosofía de la ciencia. Y abrió una serie de caminos para la ciencia, para la inducción, para la lógica, para la observación, para los registros de datos, de hechos, etc., que ha sido fundamental para luego el posterior desarrollo del método científico por parte de otros científicos, filósofos, pensadores, científicos, en definitiva.
Y en este sentido es como el inicio de la revolución científica. El propio Francis Bacon inicia la revolución científica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.